Bueno, ahora sí, les doy formalmente la bienvenida a todos. Bienvenidos al ciclo de webinars 2024 del Departamento de Ciencias Básicas. Mi nombre es Agustina Jiménez y voy a estar moderando este webinar que se titula Evaluación de la robustez de redes mutualistas, propuesta de un nuevo índice, K-RISM, basado en la descomposición K-Core. Este webinar estará a cargo de Marcos Ramos, quien es profesor de matemática, recibido en el Instituto de Ciudad de Mercedes. También es licenciado en Matemática Aplicada por la UNLAM y actualmente está cursando la especialización en Matemática Aplicada en la UNLU. Es docente de la División Matemática del Departamento de Ciencias Básicas y es integrante del proyecto de investigación Procesos Estocásticos, Grafos Aleatorios y Aplicaciones. Es un proyecto dentro del Departamento de Ciencias Básicas. Bueno, el formato de la actividad va a ser más o menos entre media hora y 40 minutos de exposición, y sobre el final dejaremos un tiempo para que realicen las preguntas. Pueden ir formulándolas a medida que avanza la charla, a lo largo del chat. Sí les pedimos que no habiliten micrófonos durante la charla para no interrumpir la exposición, pero sí al final van a poder hacer preguntas con micrófono o las que hagan por el chat serán leídas. Y bueno, por último les comento que a través del chat van a tener acceso al formulario que deben completar para solicitar el certificado de asistencia a esta actividad. Y bueno, ya estamos. Entonces, sin más presentación, le damos la bienvenida a Marcos y la palabra para comenzar. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta propuesta, en este webinar. Bueno, como decía Agustina, el objetivo principal de este webinar es dar a conocer los avances del proyecto de iniciación a la investigación, procesos estocásticos, grafos aleatorios y aplicaciones, que es dirigido por la doctora Ana Maffei, en el cual es integrante, también miembro del equipo, la licenciada Mercedes Lorenzón, y también yo soy miembro del equipo. Consensuamos que el webinar esté a cargo mío, pero bueno, es un poco mostrarles la propuesta que es de todos, ¿no? De todo el equipo de investigación. Así que, bueno, nuevamente bienvenidos. Elegimos este título para el webinar: Evaluación de la robustez de redes mutualistas, propuestas de un nuevo índice K-RISM basado en la descomposición K-Core. Así que bueno, vamos a ir primero desarrollando algunas ideas básicas y bueno, y después le vamos a comentar un poquito nuestra propuesta. Bueno, lo primero que vamos a hacer es comenzar con algunas ideas, algunos conceptos. Las interacciones entre las plantas y los animales que las polinizan o dispersan sus semillas forman complejas redes de interdependencia que se conocen como redes mutualistas. Hay múltiples estrategias para estudiar la estructura de las redes mutualistas y su resistencia a la extinción de las especies. Un enfoque notable en este campo es el uso de la descomposición K-Core de grafos bipartitos, que permite identificar capas o núcleos que tienen los vértices con mayor cantidad de conexión entre ellos, dentro de una red, y evaluar la importancia relativa de las especies. Eh, Vamos a también decir lo que vamos a entender como robustez. Vamos a estudiar la robustez de redes mutualistas, considerando la descomposición K-Core de un grafo bipartito. Ahora vamos a ir ahondando en los diferentes conceptos. Siendo la robustez una medida de cuán resistente es una red frente a la eliminación de componentes claves, vértices aristas, y cómo esa eliminación afecta la estructura y funcionalidad de la red. Mediremos la importancia de cada especie para la supervivencia total de la red a partir de la definición de una nueva K-magnitud que denominamos K-REX-M. Es decir, simplificando un poco las ideas, lo que vamos a hacer es estudiar redes de interacciones entre especies, que son plantas, y polinizadores o dispersores. Y lo que vamos a hacer es intentar identificar cuáles son las especies claves, o que van a estar representadas mediante un grafo, ¿no? Los nodos más importantes, tales que son fundamentales para que esa red siga compuesta lo más robusta posible. Es decir, tales que si yo le voy quitando esos nodos, la red se desarma lo menos posible, ¿sí? Bueno, vamos entonces a
a indicar en qué consiste la descomposición K-core de un grafo. Acá tenemos una definición, luego me voy a meter con un ejemplo que calculo que va a llegar a clarificar algunos conceptos. Si tenemos un grafo no dirigido, que representa esta red, ¿no? G, que obviamente consta de un conjunto de vértices o nodos y un conjunto de aristas o enlaces, vamos a llamar digrige de B al grado del nodo B en el grafo G. El subgrafo M, inducido por el subconjunto de nodo C, es un K-core, si para cualquier B que pertenece a C, el grado de ese nodo es menor o igual que K, y M es el subgrafo máximo que cumple la condición. Se denomina K-shell al conjunto de nodos del K-core que no pertenece al K+1 core. Bueno, ahora vamos a ir mediante un ejemplo entonces clarificando estos conceptos. Eh, ¿Cómo vamos a hacer la descomposición o en qué vamos a basar la descomposición K-core de grafos? Bueno, vamos a utilizar el algoritmo de podado o de pruning, un algoritmo muy sencillo para descomposición de grafos. Se empieza eliminando enlaces de los vértices que solo tienen uno, solo tienen un enlace, y se repite la operación mientras queden vértices con un único enlace, hasta que llegue el momento en que todos los nodos restantes tengan dos o más. Los vértices que han quedado desconectados forman la 1 shell. Luego se continúa el procedimiento para dos enlaces y así sucesivamente, clasificando todos los nodos en su shell correspondiente. Veamos de qué se trata esto. Para clarificar estos conceptos, elegimos un ejemplo bastante simple, una red real que consta de 7 plantas y 6 dispersores. Ahí vemos que están indicados con diferente color las plantas, que le pusimos PL1 a 7, y los dispersores 1 a 6. Vemos que los enlaces, o sea, cada nodo representa o un dispersor o una planta, y los enlaces representan qué dispersor interactúa con qué planta, ¿sí? Cómo son las interacciones entre ellos. Bueno, a partir de lo que dijimos recién, entonces, para aplicar el algoritmo de poda, que nos va a llevar a la descomposición K-core, que es lo que estamos buscando, vamos a identificar cuáles son los nodos que tienen solamente un enlace, ¿sí? Acá hay uno solo, en esta red, el único nodo que tiene un enlace es el nodo planta 7, así que, bueno, aplicando lo que dijimos del algoritmo, se elimina ese enlace, el nodo queda aislado, y esos nodos que van quedando aislados los vamos a incluir en un conjunto de nodos que vamos a llamar K-shell, ¿sí? A la primer K-shell la vamos a llamar 1-shell. Ahí está, y quitamos el nodo, el enlace, queda el nodo desconectado, lo identificamos como parte de la 1-shell. Fíjense que no nos quedó ningún otro nodo o vértice que tenga una sola arista, por lo tanto, el primer paso del algoritmo está terminado. Vamos entonces ahora a trabajar con los que tengan dos enlaces y con los que nos vayan quedando que tengan dos o menos enlaces. Por ejemplo, el dispersor 6. ¿Sí? Ahí tengo varias opciones. Si yo pensara así, simple vista, las dos shell está formada por el dispersor 6, por la planta 5 y por la planta 6. Van a ver que no, porque va a haber una pequeña modificación. Pero podría elegir cualquiera de los tres para empezar, que son los tres nodos que tienen dos enlaces. Entonces, bueno, si elijo el dispersor 6, elimino los enlaces, desconecto el nodo y lo clasifico dentro de la 2 shell. Voy a elegir alguno de los otros que tengan dos enlaces, en este caso optamos por la planta 5, lo elimino y queda dentro de la 3 shell, de la 2 shell. Bueno, y acá es donde quería hacer una observación. Fíjense que si vuelvo una diapositiva atrás, el dispersor 3 tiene 3 enlaces. Por lo tanto, en este punto no lo podría clasificar dentro de la 2 shell, pero al eliminar el enlace de la planta 5, me queda con dos enlaces. Y ya lo voy a poder tomar para categorizarlo dentro de la 2 shell. Así que bueno, voy a tomar cualquiera de los dos, ¿no? En este caso opté por tomar el dispersor 3, forma parte de la 2 shell, la planta 6 forma parte de la 2 shell, y así completamos la 2 shell porque ya no quedan, este subgrafo que tenemos no tiene ningún nodo con dos o menos enlaces. Así que bueno, tenemos que tomar a continuación algún nodo con tres enlaces, y ese nodo ya va a formar parte de la 3 shell. Por ejemplo, la planta 3,
ya va a formar parte de la 3shell, elimino junto con todos sus enlaces. Fíjense que me quedaron algunos que ya tienen menos de 3 enlaces. Puedo tomar ese o puedo tomar alguno que tenga 3, pero esos nodos van a ir formando parte de la 3shell. En este caso se optó por el dispersor 4, luego el dispersor 1, la planta 2, y bueno, ya nos quedan la planta 1 y el dispersor 5, y el dispersor 2 y la planta 1. Ya clasificando estos dos, eliminé por completo el grafo, por lo tanto ya tengo la clasificación completa de los nodos según su shell correspondiente. Bueno, este era el grafo inicial y acá ya tengo la clasificación completa, ¿sí? ¿Cómo quedarían esos conjuntos de nodos que vamos a llamar shell? Bueno, acá mostramos cómo queda el nodo, siendo que encerramos en un rectángulo a cada una de las shell correspondientes. Obviamente, el grafo estaba ordenado a propósito para que queden más visibles cuáles son los que forman parte de cada una de las shell. Bueno, en este ejemplo vemos que el K máximo es 3. Fíjense que cada nodo pertenece a una shell. El 1 core, según la definición que dimos, es la unión de las 3 shell. El 2 core es la unión de la 2 shell y la 1 shell. Y el K core máximo coincide con la K shell máxima, en este caso con la 3 shell. Eh, para este trabajo, o sea, para nuestra propuesta, vamos a considerar, o sea, hasta ahora vimos entonces cómo es el algoritmo de descomposición K-core y cómo obtener esos conjuntos que llamamos K-shell. Vamos a considerar entonces como antecedente, para lo que viene a continuación, el trabajo de Javier García Algarra y su equipo, que vamos a citar sobre el final de la presentación, o les mostramos la cita al final de la presentación, quienes introdujeron una K-magnitud que denominaron K-risk, que mide el peligro que tiene la desaparición de un vértice para las especies que se conectan a él. Bueno, voy a dar la definición de grafo bipartito, porque fundamentalmente creo que lo habíamos mencionado, estas redes forman grafos bipartitos. Un grafo es bipartito si el conjunto de nodos de G es la unión de dos conjuntos independientes disjuntos A y B, llamados conjuntos de bipartición de G. En otras palabras, un grafo es bipartito si hay dos clases de nodos que no se conectan entre sí. ¿Sí? En el ejemplo que vimos anterior, era un grafo bipartito. Teníamos por un lado las plantas, que eh, eran vecinas a los dispersores, y sin embargo no había conexiones entre plantas y no había conexiones entre dispersores. Entonces, el grafo que mostramos anterior es un grafo bipartito. Tenemos como dos tipos de nodos, ¿sí? Bueno, ¿cómo calcula Javier García Garra y su equipo el K-RISC? O sea, ¿de qué se trata el K-RISC sobre el cual nosotros construimos nuestra nueva propuesta? Simplemente lo que hace es tomar un nodo. Primero, el K-RISC se calcula para cada uno de los nodos, para cada una de las especies que componen el grafo, ¿sí? El K-RISC es un número real, es un índice que mide el riesgo relativo para la red que supondría su extinción. El cálculo consiste en tomar el valor de la K-shell, o sea, la K-shell que podría tener 1, 2 y 3 en el ejemplo anterior, en realidad puede tener 4, 5, 6, cualquier número natural, y restarle el número correspondiente a la K-shell de los que son vecinos a ese nodo, es decir, que los nodos que están conectados, en una K-shell inferior. Eh, Acá lo vemos, está escrito analíticamente, ¿sí? Es la suma de esas diferencias entre los nodos, entre el nodo que estoy analizando y un nodo vecino, que se encuentra en una calle inferior. ¿Dónde está diciendo que se encuentra en una calle inferior? En la restricción esta que ponen acá abajo, ¿sí? Donde la calle del nodo I es menor a la calle del nodo M. Es decir, no está considerando las relaciones entre especies que están en la misma calle, sino de entre la calle que se encuentra, la que estoy analizando, y una calle inferior. Este factor AMI es un elemento de la matriz de adyacencia del grafo, es decir, es un 1 o un 0. Solamente me indica si los nodos que estoy analizando son o no vecinos. Es decir, esta cuenta va a sumar solamente cuando los nodos sean vecinos. Y le agrega un término, este término epsilon es el número real 0,01, y KLM simplemente es el número
que corresponde a la K-shell del elemento que estoy analizando, es decir, de la especie que estoy analizando, en qué K-shell está. Por ejemplo, si la especie que estoy analizando está en la 3-shell, acá va a haber un 3 y la multiplicación esa me va a dar 0,03. Si está en la 2-shell, esa multiplicación me va a dar 0,02. Agrega este término porque permite decidir algunos empates, es decir, cuando esta suma me da el mismo número para diferentes especies, puede que haya una diferencia respecto a en qué K-shell está. Ubica a una por sobre otra. ¿Sí? Bueno, nosotros lo que observamos es que el K-RISC, cuando se calcula a una red real, produce muchos empates, es decir, muchas especies que están en la misma posición del ranking. Entonces, lo que buscamos es hacer este índice un poco más sensible. Para ello, eliminamos esta restricción, eliminamos este término porque no va a ser significativo respecto a lo que vamos a ver, y escribimos esta suma, perdón, el término de la suma, como exponente en una forma exponencial de base 2. ¿Ven? Acá aparece nuestra nueva propuesta, nuestro nuevo Carrix M, ¿sí? Que tiene como objetivo mejorar esa identificación de especies claves. ¿Qué diferencia va a tener con la anterior? Recuerden que A vale 1, 0, o sea que va a tener el mismo valor que en el anterior, pero va a tener esta diferencia, esta resta, también va a considerar especies que estén en la misma Cayel o en una Cayel superior. Fíjense, observen que si las especies están en la misma Cayel, estos dos números son iguales, la diferencia da 0, y estaría sumando 2 a la 0, 1. Y si están los elementos, el elemento I está en una Cayel superior, esta diferencia me va a dar un número negativo, por ejemplo, menos 1, menos 2, y va a sumar un medio, un cuarto, algún número entre 0 y 1, algún número muy pequeño. Y la idea nuestra era, más allá de lo significativo que es para una especie que esté en una Cayel inferior, que se extinga una especie que está en una Cayel superior, asignarle alguna especie de peso a las que se encuentran en una Cayel superior. Para ser claro, el K-RISC solamente mide lo que pasa con una especie con las que se encuentran en una Cayel inferior, argumentando que para las que están en una Cayel superior, que se extinga esa especie supone un riesgo muy, muy alto. Nosotros estamos haciendo esa consideración porque cuando esa diferencia es positiva, este número es un número alto, 2 elevado, si por ejemplo tengo una especie que está en la 3 shell y en una 1 shell, me va a quedar esta diferencia 2, y esto me va a dar 2 al cuadrado, me va a dar 4, pero también le estamos sumando un pequeño valor cuando hay algún nodo vecino que se encuentre en una calle superior. Bueno, vamos a hablar ahora de en qué consiste el proceso de la destrucción de la red, o sea, para qué identificamos estas especies. Una vez que nosotros le aplicamos el índice, el K-RISC o K-RISC-M, a todas las especies que estamos analizando, o sea, que pertenecen a la red, las vamos a ordenar según el índice. El índice habíamos hablado que era un número real, y en cuanto ese número real sea más alto, más arriba van a estar en el ranking. Es decir, la vamos a ordenar en forma de menor a mayor, ¿sí? Donde la especie que tenga mayor K-RISC o mayor K-RISC-M va a ocupar el primer lugar, y van ordenándose en orden decreciente. La idea es, el proceso de destrucción, ir quitando una a una esas especies hasta alcanzar una destrucción de al menos un 50% de la componente gigante de la red. Y ahí nos referimos específicamente al tamaño, entendiéndose al tamaño de un grafo como el número de nodos que tiene, ¿sí? Cuando yo alcance a obtener mediante el proceso de destrucción, es decir, ir quitando de a una esas especies, un subgrafo que tenga menos del 50% de tamaño, entonces voy a detener mi algoritmo y voy a tener ya mi clasificación completa. No vamos a considerar los fragmentos que pueden quedar aislados de la componente gigante porque suponemos que no hay recableado y por lo tanto no se vuelven a conectar. Es decir, si en ese procedimiento me queda algún subgrafo pequeñito al lado de la componente gigante que conecta dos o tres especies, ya no la vamos a considerar para que siga avanzando el algoritmo. Es decir, nos van a quedar como nodos desconectados.
cuanto menor sea el porcentaje de especies eliminadas, más eficiente será la clasificación para destruir la red. Es decir, si yo quiero comparar, o sea, lo que vamos a hacer ahora es comparar el K-RISC-M con el K-RISC, el que logre ese tamaño de menor del 50% con menos nodos identificados en el ranking, va a ser el más eficiente. Bueno, para explicar esto, para ilustrar esto, vemos un ejemplo, es un ejemplo real, así como el primero que les mostré también. Eh, no le aplicamos a este ejemplo el algoritmo K-Core inicialmente porque es mucho más complejo, entonces bueno, vemos una red que tiene 15 plantas y en este caso 8 dispersores y están marcadas las interacciones entre ellos. Entonces, la idea es aplicarle a esta red el algoritmo de destrucción según el ranking que nos indican el K-RISC y el K-RISC-M, que es nuestra propuesta. Recuerden que el K-RISC original es la propuesta sobre los autores sobre los cuales nosotros basamos nuestro trabajo, que citamos oportunamente, y el K-RISC-M es la propuesta de nuestro trabajo. La idea es ofrecer un índice más sensible y que permita mejorar ese ranking de especies. Entonces, bueno, buscamos un grafo donde efectivamente nuestro ranking mejore esa clasificación. En este grafo, en esta red, ya se le aplicó eh, el algoritmo de descomposición K-Core y ya están encerradas, pueden observar cuáles son los nodos o los vértices que pertenecen a cada una de las shell, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver en qué consiste. Primero, les proponemos analizar esta tabla eh, donde ya calculamos para cada una de las especies del grafo anterior el K-RISC y el K-RISC-M, ¿sí? Ya vamos anticipando, en este ejemplo, el algoritmo se tiene luego de eliminar 4 especies. Es decir, hay 4 especies claves que si yo las voy sacando, van a alcanzar al menos del 50% del grafo, o sea, una destrucción mayor al 50% del grafo, ¿sí? Va a sobrevivir menos del 50% de las especies. Eh, el ranking que proporciona el Carrix no define cuáles son las 4 especies que se deberían eliminar. Sin embargo, el que da el Carrix M establece que se deben eliminar el dispersor 1, el dispersor 2, la planta 1 y la planta 2. Fíjense un poquito en la tabla, acá para cada una la ordenamos como estaban escritas arbitrariamente o nombradas arbitrariamente, y calculamos el K-RISC y el K-RISC M, ¿sí? Es un número real. Fíjense que en ambos casos observamos que el número más alto, es decir, los que ocupan la primera posición en el ranking, pertenece al dispersor 1, ¿sí? Tanto el K-RISC que da 12,03 y el K-RISC M que da 30, ubican al dispersor 1 como la especie fundamental de esta red. Ahora, miren el ranking, esta columna representa el ranking del K-RISC y la última del K-RISC-M. Miren el ranking del K-RISC, que hay un empate en la segunda posición. Es decir, el K-RISC da el mismo número real para el dispersor 2 y para la planta 1, ¿sí? Y sin embargo, nuestro índice, al ser levemente más sensible, puede rankear entre esos dos, puede distinguir cuál de esas dos especies es más significativo, ¿sí? Porque le asigna el número 11 al dispersor 2 y el número 10 a la planta 1. Por lo tanto, en nuestro caso, el dispersor 2 estaría ubicado en la segunda posición del ranking y el dispersor 3 en perdón, la planta 1 en la tercera posición. Y por último, también el K-RISC tiene un empate en la posición siguiente, ¿sí? Entre el dispersor 3 y la planta 2, y sin embargo, nuestro índice ofrece una selección o rankea cuál es la especie de la cuarta posición y cuál es la de la quinta posición. Y quiero aclarar que no es que nosotros no tengamos empate. Si observan un paso más, vemos un empate en la sexta posición, ¿sí? Sino que decidimos en el transcurso algunos empates que no tiene el K-RISC. Es decir, tenemos menos empates, o sea, el K-RISC M ofrece menos empates que los que ofrece el K-RISC, ¿sí? Y puntualmente en este ejemplo lo buscamos adrede porque se observa bien que con solo eliminar 4 especies, se alcanza esa destrucción
buscada. Y bueno, y nosotros podemos identificar claramente cuáles son o en qué orden quitar esas especies. Bueno, veamos cómo funciona el algoritmo para esta red puntual. El primero la primera especie a eliminar era el dispersor 1. La idea es eliminar el nodo y eliminar todas las conexiones. Si queda algún nodo aislado, como por ejemplo la planta 9, esa va a quedar eliminada del grafo, ¿sí? Si queda algún nodo que aún tiene conexión, por ejemplo planta 10, que todavía tiene la conexión con el dispersor 2, va a sobrevivir en el grafo, ¿sí? Entonces, bueno, voy a quitar dispersor 1, que era la primera del ranking, y me queda el siguiente subgrafo. Aún no alcanza el tamaño menor al 50%, por lo tanto, voy a proceder a seguir eliminando. Elimino el siguiente dispersor, sigue teniendo un tamaño mayor al 50%, así que voy a proceder a eliminar las dos especies que faltaban para obtener este subgrafo que ahora sí alcanza menos del 50% de la cantidad de especies original. Así que bueno, hasta acá les mostramos entonces cómo funciona el algoritmo de destrucción y mostramos un ejemplo en el cual el Carris-M muestra que que ese índice es más sensible porque puede decidir algunas posiciones que el Carris original no hace. Bueno, además de este análisis en esta red puntual, que es una red real, realizamos un análisis comparativo con el código en R del algoritmo de extinción en 89 redes mutualistas que involucran polinizadores de plantas o dispersores de semillas, evaluando el desempeño de nuestra propuesta en comparación con el Carrix original. Los resultados indican que la nueva metodología supera al índice original en 8 redes, es menos efectiva en 14 casos y empata en el resto de las evaluaciones. Aunque el índice propuesto no siempre es superior, observamos que el K-RISC-M es una K-magnitud más sensible, puesto que logra diferenciar entre aquellas especies que el K-RISC agrupa en la misma posición del ranking. Bueno, fíjense, esto por ahí sí es significativo para nosotros. Hay 8 redes en las cuales el K-RISC-M supera el K-RISC y sin embargo pierde en 14 casos. ¿Sí? Eh, uy, me pasé, ahí está. Ahí le mostramos un gráfico comparativo de lo que decíamos recién. Acá estamos mostrando cada par de puntos representa una red distinta de las 89 que analizamos. Y el porcentaje que ven acá en la columna vertical es qué porcentaje de nodos tuvieron que ir tomándose en el ranking para alcanzar ese 50% de destrucción de la red. Vemos que algunos puntitos en violeta están por encima de los puntos en rojo. Son los casos en los cuales el Carrix M supera al Carrix original. Y sin embargo, hay varios puntos en los cuales el Carrix M está por debajo del Carrix original. Y bueno, ahora tenemos una aclaración muy importante que también viene a echar luz porque hay muchos casos en los cuales el Carrix M, el Carrix original, le gana al Carrix M. Nuestra K-magnitud recategoriza el ranking que proporciona el Carrix de manera analítica, mientras que el original lo hace acudiendo al código de R que mediante ensayo y error establece así un criterio de decisión empírica. Bueno, les voy a contar un poco lo que pasó. Cuando nosotros analizamos las redes, lo hicimos a través de correr estos algoritmos con un código en R, ¿sí? Lo que observamos es que, y también está propuesto en su trabajo, ¿no? García Algarra y su equipo, lo que hacen es, para decidir empates, prueban por ensayo-error 100 posibilidades. Se quita un nodo, se prueba qué sucede con el algoritmo, luego de eso se quita el otro, se va viendo qué va quedando a medida que se quitan los diferentes nodos y se hacen pruebas empíricas, ¿sí? Entre esas 100 posibilidades se elige la mejor y ahí hay un criterio de decisión para ver, en caso de empate, cuál de los dos nodos es el que se debería quitar. Nosotros también lo usamos, porque nosotros también tenemos empates, ¿sí? Pero la idea es que nuestro K-RISC lo que proporciona es un criterio de decisión, para muchos casos, analítico, ¿sí? Es decir, hay algunos casos en los que nosotros vemos, sin recurrir al ensayo y error, cuál es la especie más importante para la preservación de la red. Bueno,
Les contamos un poquito, hasta acá vamos terminando, ¿sí? Por dónde va a continuar nuestro trabajo, que tiene nuestro proyecto. Si bien nosotros queríamos mostrar, y el objetivo de este webinar es dar a conocer los avances del proyecto, tiene un año más de vigencia, así que probablemente por algunas de estas líneas que son las más significativas, vamos a seguir avanzando. Una de las posibilidades que exploramos es estudiar las características de las redes en las cuales el CARRIX-M es más eficiente que el CARRISC. Es decir, vemos que hay algunas que directamente el CARRIX-M nos da un resultado mejor. Bueno, ¿qué condiciones hay? O sea, ¿por qué el CARRIX-M lo supera al CARRIX original? Luego comparar la eficiencia del CARRIX-M con los rankings que resultan de aplicar otras magnitudes que se utilizan habitualmente en la caracterización de redes mutualistas. Nosotros lo hemos en esta presentación comparado el CARRIX-M con el CARRIX original, pero existen otras magnitudes eh, que evalúan la robustez de redes. Bueno, hacer una comparación con ellas. No sé, por ejemplo, para dar un ejemplo muy sencillo, una posibilidad sería ordenar los nodos según su grado. Entonces, ir viendo qué pasa si quito el nodo de mayor grado y así sucesivamente, y hacer un ranking a partir del grado y compararlo con el CARRIS y con el CARRIX-M. Así que, bueno, ahí tenemos una posible línea para continuar investigando. Y otra línea bastante significativa o importante que queríamos considerar es otro método de destrucción de la red en la que se provocan extinciones solo de las especies animales. Y en este experimento medir dos magnitudes resultantes. Por un lado, la fracción de especies planta que sobreviven, con independencia que estén o no en la componente gigante, y por otro lado, la fracción de la componente gigante original. Es decir, otro tipo de análisis por el cual nosotros podríamos seguir investigando en este trabajo o en un trabajo futuro. Bueno, le dejamos acá la bibliografía. Acá está la bibliografía por ahí más significativa, en la cual he hecho hincapié en algún momento de la presentación. Eh, las de García Algarra, sobre los cuales se definen las K-magnitudes y el K-RISC sobre el que se basó nuestro trabajo. Otras bibliografías que hemos analizado para, para poder trabajar con redes mutualistas. Y por último les dejamos esta que es bastante importante, ¿no? Para nosotros, porque acá están las redes que analizamos. Son redes reales, las 89 redes que mencioné que comparamos, se encuentran a disposición de cualquiera eh, en esta cita, ¿sí? Así que bueno, hasta acá la presentación. Muchísimas gracias a todos de mi parte y de parte de Ana Maffei y Mercedes Lorenzón, que son los que integramos los integrantes del proyecto. Bueno, muchas gracias a vos, Marcos, por la exposición. Realmente fue muy clara, muy técnica, pero muy visual, lo hiciste muy fácil de seguir a quienes estamos alejados de la temática. Y también gracias a Ana y a Mercedes, que están acá presentes en esta reunión, por formar parte de este equipo de investigación, que es una alegría para el departamento esto, ¿no? O sea, que existan grupos de investigación, en el caso de matemática, y bueno, nada, es un placer escucharlos y conocer de qué están investigando, y por ahí, bueno, pueden darnos ideas o contagiarnos ganas de transitar este camino, ¿no? De no solo quedarnos con la función docencia, sino también incursionar en la investigación y ver que realmente se pueden lograr cosas, ¿no? Como, qué Bueno, interesante para y qué... nosotros, perdón, para nosotros también, porque nos estamos iniciando, ¿no? Es un proyecto de iniciación a la investigación, así que por ahí hablo por mí, son mis primeros pasos. Y la claridad de la presentación, bueno, tiene muchísimo que ver Ana y Mercedes, porque no es un trabajo mío, es un trabajo en equipo, así que bueno, este, es mucho de ellas también. Bueno, y acá hay un montón de integrantes del departamento, en particular de la división matemática, ahora en esta reunión, así que Sí, los agradecimiento invitamos, especial sí. para los compañeros Sí, de gracias. división, de departamento, que se han sumado, porque por ahí saben que es una presentación nuestra, así que la verdad que este, tenemos una muy buena convocatoria y bueno, estamos
estamos contentos por que estén acá acompañándonos. Bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta o un comentario, Mercedes o Ana o cualquier otro. Yo tengo Perfecto. una duda. Sí, Hola Ale, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Bien. vale. Tengo una duda del procedimiento, porque cuando ustedes por un lado calculan las medidas, la de Sí, ustedes o la Carrisk común, y eso que tiene que ver con la manera en la que van extrayendo los nodos. a ver, Digamos, hacen el ranking y sí, después de ahí arrancan el de mayor y lo sacan. sí. Y paran cuando se tiene menos del 50% de las aristas. No, de tamaño del grafo, de nodos. De nodos, perfecto. Entonces, de casualidad en el primer ejemplo les dio que los dos métodos le daban 4, porque justo en el orden quedaron que justo son los mismos nodos, porque como competía el Carrisk daba el mismo valor en posición. O sea, tenías uno que valía un número, después los siguientes dos valían lo mismo. ¿Para qué lo vemos, Ale? ¿Para qué lo vemos si Sí, querés? Ah, acá estamos. ahí, en esa tabla. Sí, Porque el Carrisk común sí, tenés que, bueno, el valor más alto está en el en dispersor 1. el 1, claro, y después ya coinciden en las posiciones 2 y 3, porque les daría el mismo valor, que sería Exacto. 3,03, y después vuelven a coincidir, pero después a la derecha dicen eliminamos 4 especies. El Carrisk hubiese eliminado 5, No, porque hubiese sacado los dos al mismo tiempo, o por este algoritmo que depende, decís, depende cuál hubiese decidido. y decide el algoritmo de R que lo hace de esa forma Exactamente, aleatoria que estás exactamente. diciendo. Por eso en algunos Ah, casos el carries, o sea, cuando nosotros corrimos los algoritmos y mostramos que esos 14 casos fue superior, ¿no? Porque por ahí el carries lo decide en esa forma empírica y nosotros en la forma analítica y por prueba y error justo da con la mejor o con las mejores soluciones. claro, pero cuando dijiste lo de forma analítica eran en los empates. ¿Y qué forma analítica sería esa? No, no, que el cálculo del carries M da menos empates, analíticamente, la cuenta da menos. En eh, general, claro, porque se empates. distancian más los numeritos, claro. Exactamente, sí, exactamente. Es decir, este modelo exponencial nos da esa posibilidad de considerar las especies que están en la misma calle o en una calle superior, y hay unas pequeñas diferencias que juegan a favor de algunas especies que de otras. Sí. Entonces, podemos hacer una distinción que por ahí, analítica, que por ahí Carrisk no puede hacer, y directamente se mete en el código, ¿sí? Nosotros también usamos esa distinción del código porque también tenemos empates. Esta era una red chiquita, pero por ahí hemos analizado redes mucho más grandes y en los cuales también hay empates en nuestro ranking, y bueno, también las hemos decidido a partir del código. Pero entonces igual podría pasar que eliminen diferentes nodos, Sí, como pasa acá, podría podría pasar. pasar, sí, sí, totalmente. Inclusive diferente cantidad, porque acá Sí, sí, coincidieron que totalmente. eran 4, pero podría haber Totalmente. sido. Incluso podría pasar que eliminemos nodos distintos y la eficiencia sea la misma, porque se alcance el Claro. 50% de la destrucción de la red eliminando 4 nodos por 2 caminos distintos. Acá para medir eficiencia solamente estamos viendo eso, ¿no? ¿Cuántos nodos rankeamos y eliminando cuántos nodos se alcanza ese porcentaje? ¿Eso no se puede hacer sin un ranking? O sea, directamente con algún procedimiento, tipo algún algoritmo que determine la cantidad mínima de nodos que se pueden sacar para destruir al menos el 50% de la red. Mira, por lo menos lo que hemos analizado nosotros, los rankings son los que nos permiten ver eso. Hacerlo en forma de ensayo y error, él solamente prueba con 100, porque son números muy grandes, por ahí tenemos redes Mm. que tienen Ah, tiene 200 problema de especies. complejidad, eso ya. Exactamente. De hecho, correr los Ah, algoritmos en R llevan bastante porque tiempo. entonces se podría comparar directamente, bueno, con grafos chicos, directamente con el óptimo, porque eso se Claro, podría, sí. Eso seguro. en grafos chicos no tenemos ese problema. Incluso cuando O sea, no empezamos a se verlo, necesita. lo hacíamos todo Claro, a mano, ¿no? Pero bueno, ya cuando la red se complejiza bastante, tenemos que recurrir a un análisis de R y a correr el código con las fórmulas. Y bueno, y ahí ya se producen muchos empates y bueno, ahí el criterio de decisión va por otro lado.
Claro, pero en estos que son grafos chicos, se podría comparar con el óptimo, que no, que va por otro lado, que no tiene nada que ver con un Sí, ranking. sí, Sí, porque se sí. le podría dar uno y después que todo lo otro lo decida haciendo pruebas, haciendo comparaciones. Sí, sí, Pero podríamos los, comparar. De claro, hecho, Ale, fíjate que pusimos comparar con otras formas, ¿no? Hasta acá mostramos la comparación del Carrisk M con el Carrisk y hay un montón de criterios de selección de estas especies que, bueno, claro, seguramente. pero de alguna manera siempre tiene que ver con una medida externa, que en este caso es la nueva creada o la CARRISC común. Pero yo supongo que se debe poder hacer, digamos, el caso óptimo que no dependa de una medida, que simplemente se analice diciendo, bueno, saco este, está bien. Si el grafo es chico, se podría hacer. Si es muy grande, no, ya directamente por el orden de complejidad Claro. del ritmo no se puede hacer. Claro, claro. Por ahí lo Claro, No, que se sí, hay complica redes que con. tienen más de por ahí 900 nodos. claro, Y ahí ya serían muchísimas combinaciones. Entonces eso claro, ahí no. Pero sí, estoy de acuerdo que con los grafos más chicos, sí. claro. Como Ujú. para Sí, saber sí, cuál le pega mejor, si uno ya sabe cuáles serían los nodos que debería sacar, qué sé yo. Ajá, ok. Sí, Si sí, sí, el está grafo es bueno. chiquito, ¿no? Claro, pero Sí, sí, sí. Hay sí, sí, pocos, pero algunas redes hay chiquitas. claro, como para probar. Claro, claro. sí, sí. De hecho, nosotros mostramos estas redes chiquitas, bueno, solamente para ilustrar, ¿no? Porque por ahí mostrar una red muy compleja no se ve nada de esto y por ahí la Y menos presentación hacerlo varias ayuda. veces como lo haces después con todas las otras redes que mostrás en el otro gráfico. Ya no. Claro, bueno, eso Claro, directamente lo hicimos con R, ¿sí? Lo hicimos con R, claro, metimos el código del Carrisk, lo modificamos para encontrar el Carrisk M y bueno, y R se encargó del resto y nosotros solamente tabulamos, clasificamos, ¿sí? claro. Perfecto. Y la otra, el que el epsilon sea 0,01 no cambia después para tomar una decisión de si el K-risk podría haber sido mejor si el epsilon era un poquito más grande, por ejemplo. Mira, nosotros tomamos el epsilon 0,01 porque es la propuesta del autor del Carrisk. Entonces tomamos ese número. En modificar ese número no hemos pensado como posibilidad. Sí lo que vimos que como no consideraba las relaciones entre especies de la misma Cayel y de Cayel superiores, escribir esta forma exponencial como para asignarle un pequeño valor. Pero bueno, estimamos que para algunos casos por ahí modificar ese número podría haber servido, pero tiene que ver por ahí con la forma de la red, con la estructura de la red. Sí, sí, sí. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Bueno, gracias a vos, Alejandra. Siempre estos momentos de exposición y de divulgación de un trabajo tienen esto, ¿no? De enriquecerse con la mirada y el aporte de la audiencia, ¿no? De quien se conecta a escuchar y puede, con sus preguntas, generar nuevas ideas o aportes para el grupo de investigación. Sí, totalmente. Además, gracias por acompañarnos, Ale, y por tomarte el tiempo de escucharnos. Bueno, ¿alguien más quiere formular alguna pregunta? Eh, bueno, parece que no. Realmente, bueno, fue muy precisa y muy técnica. Yo creo que no estamos a la altura para preguntar, pero realmente muy, muy interesante, muy claro. Y bueno, ojalá que esto pueda contagiar a otros para generar sus proyectos de investigación o sumarse a algún proyecto. Bueno, hasta acá entonces la reunión. Les agradecemos a todos la presencia, a Marcos, al resto del equipo y a todos los participantes que se conectaron. Recuerden que está el formulario para completar, para recibir el certificado de asistencia. Y bueno, muchas gracias y nos veremos entonces en próximos webinars del departamento, ¿sí? Durante todo el mes de octubre se van a estar dando muchas actividades, así que bueno, estén atentos y los esperamos. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Adiós. Adiós. Chao, gracias. Gracias. Adiós. Chao.